amigos, bienvenidos nuevamente a mi cocina. Hoy vamos a preparar con nuestra panificadora Silver Crest del Lidl un delicioso pan integral con harina de centeno. Ya veréis qué fácil y qué rápido. Vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar son 340 gramos de harina de fuerza, 200 gramos de harina de centeno, 9 gramos de levadura seca, de esta que va en bolitas, o la podemos sustituir por 25 gramos de levadura fresca, 9 gramos de sal, una cucharada sopera de azúcar, 25 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 350 mililitros de agua tibia, y yo le voy a poner una cucharada sopera de semillas de amapola y una cucharada sopera de sésamo o ajonjolí. Esto al gusto de cada uno, pero con estas semillitas queda mucho más rico. Comenzamos sacando nuestra cubeta de nuestra panificadora. Y vamos a introducir primero los ingredientes líquidos. Añadimos el agua, los 25 mililitros de aceite, la cucharada de azúcar y en el líquido voy a introducir las semillas, el ajonjolí o sésamo y las semillitas de amapola. A continuación pondremos la harina. Mezclaremos las dos harinas en un bol. La mezclamos un poquito. Una vez estén un poquito mezcladas, las añadimos a la cubeta. Hacemos un agujerito en la harina y añadimos la levadura seca. Y en una esquinita, apartada de la levadura, ponemos la sal. Si utilizáis levadura fresca, recordad que la tenéis que deshacer en el agua tibia junto con el azúcar. O sea, cogeríamos el agua, desharíamos la levadura con el azúcar, añadiríamos a la cubeta a continuación el aceite y seguidamente los pasos como lo hemos hecho con la seca. Ya lo tenemos todo, ponemos la cubeta en nuestra panificadora y vamos a programar nuestro pan. Encendemos nuestra panificadora y para nuestro pan de centeno de hoy vamos a programar el programita número 3, que es integral. Pulsamos el librito y aquí en el visor veis cómo va cambiando. 1, 2 y 3. Este pan lo vamos a hacer de 1 kilo de peso. Programamos con el botoncito de la báscula. Aquí tenéis la flechita del peso. Lo vamos a poner en 1000 gramos. Y el tostado que vamos a seleccionar para que quede un poquito tostadito, en esta ocasión va a ser el tostadito más oscuro. Damos al botoncito de tostado y seleccionamos con la flechita el símbolo más oscurito. Y la ponemos en marcha. Y en 3 horas y 20 minutos tendremos nuestro delicioso pan. Ahora os explicaré cuándo quitaremos las palas. La panificadora comienza precalentando la máquina, como veis aquí en el visor. Primero hará el primer amasado. Cuando haga el segundo amasado será el momento en el que quitaremos las aspas. Cuando llegue ese momento os enseñaré cómo las quito. Cuando faltan 2 horas y 8 minutos, ha terminado el amasado. Ahora vamos a quitarle las aspas. La ponemos un momento
en pausa y continuamos. Sacamos la cubeta, cerramos la panificadora para que se mantenga calentita, nos ponemos un poquito de aceite en las manos y sacamos nuestra masa. Esta masa queda un poquito pegajosita, pero es normal, porque lleva masa integral. Acordaos de poneros el aceite y así no tendremos problema a la hora de trabajarla. Quitamos las aspas. Os ha de quedar la masa de esta forma. No os asustéis porque está un poquito pegajosa. Que ha de quedar así para que nos quede el pan jugoso y blandito. Ponemos un poquito más de aceite si nos hace falta. Y ahora vamos a darle forma a nuestra masa para ponerla dentro de la cubeta. Una vez la estiramos un poquito, hacemos un rulito ayudándonos con el aceite. Y una vez tenemos el rulito hecho, le haremos un cortecito a la masa. Cuando hagáis el rulito no aplastéis demasiado la masa, sino que quede, mirad con el grosor que queda, más o menos. Una vez lo tenemos formadito, en los enganches de las palas a mí me gusta ponerle un poquitín de aceite, unas gotitas, así como veis, para que luego el pan nos salga mejor de la cubeta. Lo cogemos, lo ponemos dentro de nuestra cubeta y con una cuchilla de afeitar o un cuchillito que corte bien, le hacemos un cortecito en el centro. Y de aquí a la panificadora. Lo metemos dentro de nuestra panificadora. Continuamos la cocción. Y ya veréis qué pan tan maravilloso nos sale en 2 horas y 8 minutitos. Ya tenemos listo nuestro pan. Apagamos nuestra panificadora y vamos a ver cómo ha quedado. Mirad qué ricura. Ahora lo vamos a sacar de la cubeta. Una vez lo sacamos de la panificadora, a mí me gusta separarlo un poquito con una lengua de silicona para que salga con más facilidad. Lo ponemos boca abajo, giramos un poquito el enganche de las aspas y mirad qué bonito nos ha quedado nuestro pan. Lo dejaremos enfriar encima de una rejilla y cuando esté frío lo cortaremos y veréis lo crujiente y esponjoso que nos ha quedado. Ya tenemos frío nuestro pan. Ahora vamos a hacer unas cortaditas. Mirad cómo cruje y qué esponjoso nos ha quedado.
Mirad, qué miga, qué tiernecito. Y no os lo perdáis, que es una delicia. ¿Ya habéis visto? ¡Qué delicia de pan nos ha quedado! Y qué rápido lo hemos preparado. Animaros y no dejéis de probarlo, que vale la pena. Y nada, como siempre os digo, estar al loro de Que se cuece con Fabi. ¡Hasta luego!